Bueno, compañeros, muy buenas. Hoy el video va a ser compartido con el curso de Medicina de la Conservación y con el curso de Fauna Silvestre Regional, que son las dos asignaturas que yo oriento en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad del Tolima. ¿Por qué compilé esto? Porque pues es un tema que ambas asignaturas tienen en común y pues me pareció dispendioso hacer dos videos diferentes cuando se va a hablar casi lo mismo. Voy a tratar de hacer el énfasis en cada una de las partes cuando hablemos de un tema en especial. Bueno, lo primero que vamos a entender, ¿qué es el manejo de fauna silvestre? O sea, cuando nosotros hablamos de manejo de fauna silvestre, podemos decir que es, en un resumen, o sea, como una conceptualización mucho más cercana a lo que es la teoría, es como todo lo que uno puede hacer o aprender para entender la forma en cómo se relaciona la fauna silvestre con el entorno. Entonces, pues en el libro usted puede decir que es una ciencia para tomar decisiones y emprender acciones para manipular estructuras, dinámicas y relaciones de poblaciones de hábitat. Bueno, esto básicamente es una forma como para decir que el manejo de fauna silvestre se centra en el conocimiento de las especies de fauna silvestre y cómo se relacionan en ellas y cómo nosotros los humanos podemos llegar a entender estas relaciones. Entonces, para un plan de manejo de fauna deben tenerse en cuenta varias cosas. Primero, hay que definir exactamente o muy precisamente cuáles son los objetivos que nosotros vamos a lograr. A qué nivel vamos a hacerlo, a qué escala o intensidad de muestreo podemos llegar. La segunda es la selección del área de estudio y los grupos taxonómicos que nosotros vamos a investigar. Entonces aquí podemos hablar, esto es importante para poder determinar cuál método de muestreo podemos implementar o hacer en cada sitio. Ya cuando tengamos datos, tenemos que ver cómo vamos a organizar estos datos, si estos datos son acordes o que nosotros deseamos obtener. También es importante saber cómo tomamos los datos, para qué nos sirven, cómo los sistematizamos, bueno, más adelante les hablo un poquito acerca de esto. Seleccionando el grupo biológico, nosotros vamos a entender varias cosas. Hay dos grandes clases de grupos de indicadores. Hay unos indicadores de diversidad que permiten estimar la diversidad de un área por medio de información que puede ser extrapolada a otros grupos que no están inventariados. Y los indicadores de procesos ecológicos que permiten evaluar los cambios ambientales o interacciones entre especies, haciendo posible evaluar el impacto generado por esos indicadores al ecosistema. Entonces los primeros, los indicadores de diversidad, podemos decir cuando a veces no encontramos una especie como tal, pero encontramos especies que están relacionados con ellas. Por ejemplo, si encontramos un boruga en un sitio, podemos decir de que esa boruga tiene predadores. Entonces podemos determinar de que esos predadores pueden ser tigrillos, pueden ser zorros, pueden ser otro tipo de animales. Entonces ya podemos tener una idea de lo que sucede acá. Por ejemplo, en el caso de los murciélagos, si nosotros encontramos murciélagos que comen insectos, pues obviamente vamos a tener una gran presencia de insectos que consumen estos animales. Es un ejemplo tonto, pero es un ejemplo que también puede suceder acá. El ejemplo de los indicadores de procesos ecológicos, yo doy siempre el ejemplo de los anfibios, porque muchos anfibios son indicadores de cómo está funcionando su ecosistema acuático. Entonces, mientras unas poblaciones están mucho más estables de estas especies, entonces podemos decir de que este grupo nos va a indicar de qué tan estable está la población o qué tan estable está el ecosistema. Entonces acá hablamos del agua como tal, de los cursos de agua. Cuando nosotros también empezamos a hablar acerca de estimar poblaciones en diferentes estratos animales, entonces hay varios métodos, hay unos métodos directos y otros indirectos. Entonces los directos son los que inmediatamente se capturan los animales, o sea, se cogen y se llevan a un sitio pues para medirlos, taxonomizarlos, sacrificarlos, hacerles taxidermia. Bueno, hay tanta cosa que se pueden hacer con eso, o simplemente usando los restos o huellas o rastros que ellos dejan para poder estimar de una manera un poquito más acertada. Entonces, en este método directo contamos los conteo por transectos. Acuérdense que un transecto es una línea imaginaria o marcada en el terreno, donde a partir de ahí vamos a establecer una unidad de muestreo.
¿cierto? Luego ya más adelante les explico. Captura marcaje, que tiene que ver mucho con el hecho de que a veces capturemos un animal, lo marcamos, lo liberamos y cuando lo capturemos de nuevo ya sabemos que entonces no lo contamos de nuevo. Está la cacería, que la cacería hay de varios tipos, ¿no? Entonces para que tengamos en cuenta, cacería de control, cacería científica, estos implican captura del animal y muerte del animal. Los métodos indirectos es, por ejemplo, determinación por cantos, bioacústica, conteo de huellas, de excrementos, madrigueras, nidos, etc. Cuando hablemos de cada uno de los taxones que vamos a mirar por estos métodos, les explicaré un poquito más en detalle. Bueno, entonces acá miremos de técnicas de muestreo más comunes en artrópodos. Estamos hablando de insectos y arácnidos. Entonces, en esta primera diapositiva yo quería mostrarles un ejemplo claro de esta diversidad. Nosotros tenemos acá una cantidad de animalitos muy interesantes. Por ejemplo, acá yo les quiero mostrar la anéfila, que es una araña que teje sus hilos de un color amarillo, le dicen araña de hilos de oro, ¿no? Es una araña muy linda, es una construcción muy, muy interesante también. Están algunas arañas que viven cerca de fuentes de agua, como estas dos. Tenemos escarabajos, mariposas, fásmidos, bueno, una cantidad de insectos y arácnidos que pueden ser importantes. Cuando nosotros hablamos en salud pública, ahora esta información le va para los muchachos de medicina de la conservación. Nosotros a veces tenemos que hacer inventario de artrópodos. Estos inventarios de artrópodos, o censo de artrópodos, perdón, o monitoreo de artrópodos, para saber, por ejemplo, cómo se está comportando el vector de alguna enfermedad. Entonces nosotros tenemos que aprender a hacer trampas para insectos. Ya luego en el curso les enseño cómo hacerlas. Hay varias, hay muchas muy fáciles de hacer. Y ahorita que estamos en época de cuarentena, les voy a dejar una tareita al respecto. Luego miramos para que ustedes aprendan a hacerlas en sus casas. Y bueno, y también hay que entender que hay animales de este tipo que pueden ser también dañinos para los cultivos. Bueno, hay muchas cosas que podemos tener acá con estos animalitos. Entonces, cuando nosotros hacemos estos muestreos, tenemos que entender varias cosas. Primero, que los datos de diversidad de estos animales son tan grandes y tan amplios que a veces nos damos cuenta de que muchas veces esto no es tan difícil de hacer. Pero si nos damos cuenta, la gran especificidad de estos insectos, la cantidad, el tamaño, hace que a veces sean como menos fácil hacer la clasificación. Entonces, por ejemplo, yo acá les coloco en estas dos imágenes, a la parte de arriba, a la derecha, les coloco, por ejemplo, las características del orden Diptera, ¿cierto? Y vemos nosotros que tenemos varias formas de formas de vivir ellos, ¿no? Entonces incluso hay unos que son sin alas, por ejemplo, bueno, etcétera. Ustedes ahí van a ver muchas cosas. Y abajo, por ejemplo, diferentes mariposas, polillas y escarabajos, solamente esos grupos nomás. Entonces van a darse cuenta que hay una variedad bien interesante de ellas. Decimos y se afirma que de cada 10 seres vivos, más de 5 son insectos. Y de cada 10 animales, al menos 7 son insectos. Eso nos da una idea de la cantidad de insectos que tenemos. Bueno, no contamos los arácnidos ni los ácaros que están incluidos. Cuando hacemos una colecta de estos individuos, tenemos que también tener en cuenta que muchas veces no es una necesidad de entender que muchas veces no estamos provocando un daño grande al ecosistema, porque muchas de estas posturas son de cientos y hasta miles de individuos, o cuando estamos hablando de huevos, ¿no? Los insectos generalmente se mira mucho también este aspecto de la cantidad. Entonces, a veces no se le para muchas bolas por la cantidad, ¿cierto? Entonces, eso es importante. Más adelante les cuento. Los métodos de colecta directa consisten en aquellos en los cuales podemos agarrar directamente el insecto. O sea, es como los que podemos atrapar directamente con la mano. Bueno, hay que tener en cuenta que algunos no son peligrosos para el ser humano y podemos usar. Por ejemplo, acá yo les muestro varias tipos de formas. Por ejemplo, cuando estamos trabajando directamente sobre hojarascas, entonces estas famosas trampas Winkler, que son como una especie como de sedazos que se colocan acá en un tubo de una tela que es
especial. Entonces acá tenemos varios sedazos, entonces echamos la hojarasca por encima con una palita o alguna cosa y comienzan a caer, a caer, a caer y acá recolectamos al final los bichos, ¿cierto? Entonces es una forma. Otra forma es por medio de golpear unas ramas o algo sobre una superficie en cual vamos a colectar, ¿cierto? Entonces se colecta directamente por una red de golpeo. Entonces golpeamos con un palo las plantas y acá cogemos los bichos que caen acá. Eso se fundamenta que muchos animales tienen la conducta de dejarse caer cuando se encuentran en peligro, ¿cierto? Entonces acá es como la puede hacer. Estos aparaticos que ustedes ven acá son aspiradores. Son aspiradores para insectos. Entonces, ¿qué sucede acá? Esta manguerita que estoy señalando acá, ustedes van a ver acá, uno aspira, ¿cierto? Y por acá pues entra el aire. Acá estamos, perdón, colectando los bichos. Acá tiene como una especie como de rejilla. Entonces los bichos van a caer acá y no los aspiramos nosotros. Acá hay otra forma, ¿no? Entonces donde colocamos el tubo, donde están cayendo los bichos y acá estamos aspirando, ¿cierto? Entonces también se usa también en algunos tipos de esto. Entonces acá vemos diferentes formas. La colecta directa, bueno, otra forma de colecta directa es el famoso jameo, ¿no? El jameo pueden ser redes que nosotros, las jamas, o son redes que nosotros usamos para hacerlo. Es muy fácil de usar, pues la técnica uno la va adquiriendo a medida que lo va haciendo. Otra forma también es directamente sobre las semillas que nosotros usamos, por ejemplo, muchas veces vamos a encontrar en algunas semillas estos cucarroncitos, estos coleópteros que generalmente tienen afinidad por ese tipo de semillas. Y otra forma es la fumigación de dosel. Entonces el dosel de los bosques es la parte alta de los árboles, ¿cierto? Entonces acá nosotros lo que hacemos es fumigar con un producto, con una máquina especial que ustedes la están viendo ahí. Y acá es donde podemos entender de qué forma pueden caer los insectos más abajo, ¿cierto? Entonces yo no recomiendo mucho esta porque pues estamos inoculando un veneno al medio, ¿cierto? Y pues estamos contaminando. Pues, pero bueno, ya son formas de trabajar de cada quien. Dentro de la colecta directa, también quiero hacerles caer en cuenta de la cantidad de bichos que podemos encontrar acá. Tenemos dentro de los dípteros, tenemos el grupo más grande, son los arácnidos y los coleópteros y los himenópteros en ese orden. Y a partir de ahí hay una cantidad de otros bichitos. Entonces, tengamos en cuenta que dependiendo del sustrato, dependiendo del tipo de insecto, dependiendo de los huéspedes, de la forma, entonces han ideado una cantidad de métodos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo acá les cuento algunos, ¿no? Entonces, por ejemplo, las trampas de caída o las famosas trampas pitfall, que son en realidad unas trampas que se colocan a ras del suelo se coloca un atrayente o sin atrayente, simplemente es una trampa mecánica en la cual a los insectos se les dificulta salir. Mire, el mejor ejemplo de esas trampas sin atrayente es esta que estoy señalando acá, que se coloca generalmente en silos de grano. Los insectos entran por estos huequitos y caen al fondo y no pueden volver a subir. Entonces simplemente después el técnico recoge esta maquinita y averigua qué tipo de insectos hay y asimismo pues plantea un plan de fumigación para las semillas o no, ¿cierto? Entonces ahí tiene una forma más interesante. Las trampas malaices son unas trampas en las cuales el insecto entra en su curso de vuelo y caen luego a eso es como una trampa como un tipo de embudo, ¿no? Son trampas de intercepción en donde el animal entra, llega acá y acá va a caer luego a un sitio donde tenemos una botella con un alcohol o un formaldehído, bueno, más o menos eso es lo que se usa. Las trampas de intercepción de vuelo son unas trampas que se hacen de madera, ¿cierto? Y tienen una pared, un panel de acrílico que de una u otra forma hace que los animales se estrellen ahí y caigan a un recipiente en el cual hemos agregado agua con alcohol, ¿cierto? Acuérdense que muchas veces el alcohol también puede ser un atrayente para ellos, ¿no? Entonces también eso es importante tenerlo en cuenta. Bueno, las trampas pitfall, acá es que ya hablamos de las sin atrayente, ahora que hablamos de las con atrayente, que son otro tipo de pitfall, ¿no? Entonces acá muchas veces dependiendo de lo que nosotros le coloquemos como atrayente, pues se llaman por ejemplo como las coprotrampas, que son con excremento, las carpotrampas con fruta, las necrotrampas con carroña. Entonces por ejemplo
Ustedes sabían que los escarabajos que se investigan se usa la mejor manera de recoger esos escarabajos es con materia fecal humana, ¿no? Entonces también eso sucede. Muchas veces, a veces también se pueden usar, hablando de las Spitfire, ¿no? Pero también hay otras que se usan con luz. Entonces aquí simplemente el atrayente en este caso sería el CO, la luz. Los bichos caen acá y llegan a una trampa que es una mezcla de alcohol etílico con etilenglicol industrial, que es un anticoagulante y evita que se evapore tan rápido, ¿cierto? Esta es una trampa de botella, donde también podemos usar con excremento y algunos insectos llegan acá muy fácil, es muy fácil de hacer. Se usa mucho para babosas, para otro tipo de animales también, ¿no? Esta es una trampa de luz donde se apuntan unas linternas LED hacia unas telas blancas que lo que hace es refractar la luz, entonces estos animales se ven atraídos. Aquí es donde nosotros hacemos esto. Se dice que esa luz negra también ayuda, ¿no? Pues con una luz blanca también actúa muy bien, ¿cierto? Bueno, compañeros, por favor, si tienen alguna duda o comentario, por favor me comentan. Por favor, tomen nota, todos estos asuntos no es una presentación tan larga, tiene mucha imagen, entonces por favor, basándose en lo que yo voy diciendo, por favor vean las imágenes y las fotografías que aparecen en la presentación que ustedes también van a tener en PDF. Bueno, entonces hablemos ahorita de anfibios. En anfibios hay varios temas a tratar de acá. Entonces resulta que desde el año 91 se está hablando de que hay una estrategia a nivel mundial para proteger los anfibios de su declinación, ¿cierto? Se tiene en cuenta que para esto tenemos que hacer una estimación poblacional precisa, o por lo menos acercada a lo que nosotros queremos lograr. Entonces también tenemos que mirar el ejemplo de reproducción en ellas, el número de crías, bueno, etcétera. Aunque se dice que esto de las crías puede dar una medida engañosa, porque muchos de ellos colocan cientos de huevos, cientos de larvas y estos muchas veces son predados, ¿no? Entonces ahorita tenemos en cuenta que gracias a la aparición de algunas enfermedades emergentes como el Zika, el chikungunya, el dengue, cuyos vectores son el mismo zancudo, entonces si declinamos las poblaciones de anfibios, estos vectores van a poder crecer sin ningún tipo de control, ¿cierto? Entonces esa es una de las importancias. Este mensaje también va para los chicos de medicina y la conservación, porque el hecho de aprender a monitorear un vector, también tenemos que aprender a monitorear los depredadores de esos vectores también. Entonces eso también es importante. Cuando hablamos de anuros, ustedes saben que los anuros son uno de los tantos grupos de anfibios que hay. Bueno, son tres grupos principales, ¿no? Que son los anuros, los caudata, que son los que tienen cola como las salamandras, y los gymnopiona, que son las cecilias, ¿cierto? Que los tres son anfibios. Entonces, bueno, entonces acá esta imagen simplemente es para ejemplificar que hay algunas especies de ranas que viven en el suelo, como estas, ¿cierto? Hay otras que viven que son especies arborícolas, que viven en las bromelias, inclusive la mayoría de dendrobates también hacen esto. Hay algunas que son semiarborícolas, que viven entre el suelo y el agua como tal. Las especies ribereñas, que son las que vamos a encontrar al lado de los cauces de agua. Las especies que viven sobre las piedras, las petrícolas. Las fases larvarias siempre son acuáticas, que pueden ser en cursos de agua o en las bromelias, en estos huequitos que dejan acá las bromelias, en charquitos, bueno, etc. Entonces, dependiendo de lo que nosotros vayamos a buscar, tenemos que aprender a buscar dónde vamos a buscar. Entonces esto es un dato que para los que les gusta ranear, pues tengan abiertos los ojos más de lo común. Entonces la mayoría de las ranas son nocturnas, a excepción de algunas de la familia Androbatidae y algunos Bufonidae, ¿cierto? Entonces esto es una cosa que es bien interesante porque mucha gente piensa que todas las ranas son nocturnas, no. Por ejemplo, las filobates, las Dendrobatides, por ejemplo, son ranas diurnas, ¿cierto? Y algunos sapitos también son diurnos. Entonces acá yo les muestro esto. Hay que mirar también los picos de actividad de la especie, ¿cierto? Entonces acá decimos que más o menos entre las 7 de la noche y las 11 de la noche son las épocas o sea, las horas de más actividad, no tiene que haber luna. Ya después de esa hora ya comienza a decrecer un poquito la actividad, pero de todas maneras se dice que hasta la 1, 2 de la mañana se puede también ranear de una forma chévere.
¿cierto? Entonces, previo a la salida de campo, hay que determinar primero qué hay, ¿cierto? Entonces yo acá coloco los tres grupos, ¿no? Caudata, Gimnopiona y Anura, que son como los tres grupos de anfibios importantes, entonces cada uno tiene una forma diferente de muestrearlo, ¿no? Por ejemplo, la raneada con ranitas se hace con captura directa, por ejemplo, observación visual o bioacústica. Ya les voy a explicar todas esas cosas, o se atrapan directamente. Las salamandras igual, yo no conozco el canto de la salamandra, entonces por bioacústica, menos las cecilias. Por ejemplo, esta Cecilia thomsoni, que es una cecilia muy común acá cerca de Ibagué, y es un animalito que sale generalmente después de las lluvias, porque tal vez sus galerías inundan, entonces tienden a salir. Entonces, primero hay que entender cuáles son los objetivos de la investigación, para qué vamos a colectar, ¿cierto? Entonces, antes lo ideal, lo que yo siempre recomiendo es que nos peguemos una chequeadita a los diferentes textos que nos dicen qué tipo de animales hay, para poder así tener como una claridad de lo que nosotros vamos a consultar. Aquí tenemos que entender varias cosas. La probabilidad de detección depende del periodo de muestreo y el método de muestreo. Yo estoy hablando que muchas veces uno sale a muestrar y no ve nada, ¿cierto? Entonces, durante la salida de campo, además de los animales que nosotros lleguemos a capturar, debemos también tener en cuenta el clima, si llovió, si no llovió, cómo es el hábitat, si es un sotobosque, si es un bosque maduro, si es un bosque relictario, si tenemos hojarasca, qué tipo de suelo hay, bueno, etcétera. La descripción de los cuerpos de agua, si son lagunares, si son estanques, si son artificiales, si son naturales, si son riachuelos, bueno, etcétera. Y qué otra fauna vemos, porque también tenemos que ver que pueden ser predados o no, o ellos ser predadores de esta fauna, ¿no? Entonces, muchas veces estos datos nos ayudan también a mirar como esto. La mayor parte de los datos utilizados para inferir los cambios en la abundancia de los anfibios a nivel local y mundial no son confiables debido a que no permiten la variación de la probabilidad de detección y por lo tanto subestimar el tamaño real de la población. Entonces se tiende a subestimar debido a que muchas veces la abundancia no está medida de una forma muy asertiva. Generalmente esos conteos se hacen de noche, ¿cierto? Y los animales pues toca andar con linterna y al ver la linterna se esconden o se camuflan, bueno, etcétera. Entonces aquí es bien importante que la persona que hace el muestreo tenga un entrenamiento previo, ya tenga varias salidas de campo y sea una persona bastante observadora. Esta puede ser una ventaja o una desventaja para el observador, ¿no? Entonces eso es algo que se debe aprender. El periodo de muestreo tiene que ser el óptimo. Busquemos también datos de la especie, cuál es la época o la hora del día en la cual está más activa. Y el método de muestreo, cuál va a ser el método de muestreo que más se acerca a nuestras necesidades. Entonces hay varios métodos de muestreo. Por ejemplo, los estudios de marcado y recaptura, cuando hablan de reconocimientos individuales. Uno de ellos es cuando capturo un animal y para contarlo y saber si ya lo conté. Entonces hay varias formas. Uno de ellos es el corte de dedo en anfibios. No es algo que me guste hacer, nunca lo he hecho. Entonces yo no lo recomiendo, pero pues la literatura lo dice. Entonces hay que tener en cuenta que en los machos el pulgar no se elimina porque no se pueden aparear. Mira, ahí tenemos dos reinelas, que son dos ranitas que son muy típicas del bosque seco tropical en pleno proceso de amplexus. El amplexus es el abrazo nupcial, ¿no? Entonces acá vemos un par de animalitos reproduciéndose. Entonces, en algunos urodelos, en caudata, se dice que estos dígitos también vuelven a crecer, en eurodelos y caudata, perdón, vuelven a crecer esos dígitos, pero se recomienda no hacerlo porque pues obviamente en condiciones de campo no hay una desinfección adecuada, bueno, hay otra cantidad de cosas interesantes acá. Sí. El otro método de reconocimiento individual, que es algo que me gusta hacer, sobre todo con algunas familias de anfibios, son los patrones de reconocimiento de patrones de la piel. Estas marcas que ustedes ven ahí, por ejemplo, la familia Androbatidae, son únicas. En ningún otro animal se vuelven a ver esto. No en todas las familias. Por ejemplo, si nosotros podemos mirar en esas ranitas, que no recuerdo si son pristimantis, creo que son pristimantis, las que están a la izquierda, son animalitos que tienen unos patrones muy parecidos, no son iguales, pero es más fácil de identificar en estas ranitas de Androbatidae. Entonces lo que yo recomiendo es usarla de fondo una aguja cuadriculada, así uno hace como un dibujo.
¿cierto? En una cuadrícula. Entonces así uno, y aparte de eso también nos ayuda a medirlas. Entonces mientras las medimos, hacemos morfometría, inclusive tomando fotos nos da como una indicación mucho más suave de esto, y dibujando también en el papel milimetrado el patrón de dibujo que tiene. Entonces simplemente llevando un archivo en papel o en digital, como quieran hacerlo, sobre esto ya podemos empezar a mirar. También hablamos de las capturas de observación directa y la observación indirecta. Cuando hablamos de cada uno de estos temas, registros de encuentros visuales, transectos auditivos, muestreo por parcelas o cuadrantes, muestreo de larvas y anfibios, en la observación directa voy a explicar cada uno de ellos, y la observación directa con bioacústica, con registro de evidencias, perdón, indirecta, registro de trampas. Entonces la captura de observación directa sucede cuando nosotros usamos un transecto o vamos caminando por algún sitio donde nosotros ya tenemos definido. El transecto, como les dije, es un sitio de muestreo que es una línea, ¿cierto? En la cual nosotros vamos a mirar entre 1 a 3 metros alrededor de esa línea de muestreo para empezar a mirar qué tipo de animales estamos viendo. Entonces tenemos que mirar debajo de las piedras, las hojas, las ramas. Entonces vamos mirando, levantando todo, haciendo mucho silencio, con mucho cuidado de una serpiente, bueno, etc. Entonces esa es la primera. Cuando hablamos de los transectos auditivos y muestreos en hábitats reproductivos, tenemos que irnos a donde nosotros sabemos que esos animales se están reproduciendo, ¿cierto? O donde nosotros los podemos encontrar más fácil. Entonces acá tenemos que detectar primero las vocalizaciones de las ranas macho, que son las que cantan y llaman a las hembras. Tenemos también que mirar que los transectos auditivos son similares a los encuentros visuales, o sea, se trabajan de la misma forma, siempre al lado y lado estamos revisando. Acá tenemos que ir pendientes de los cantos, tenemos que tener el oído muy afinado. Puede identificarse ranas a una distancia de hasta 50 metros del transecto, porque algunas cantan durísimo. Se recomienda usar en combinación con el anterior, con el de relevos en transectos también. Y si trabajan más de 2 personas, es efectivo hacer una triangulación. Entonces, una persona por un lado, otra persona por el lado. Y cuando escuchemos el canto, vamos a mirar cuál es el origen por medio de una triangulación que podemos hacer con más de 2 personas, ¿cierto? Eso también es algo que se aprende a hacer. Las parcelas o cuadrantes, entonces acá ya miramos, cogemos un sitio y prácticamente lo que hacemos es dividir eso en cuadrículas para identificar en cada una de esas cuadrículas qué densidad de especies terrestres, ranas, lagartijas y serpientes. Bueno, acá estamos hablando de herpetos en general. Se requiere una más intensa labor y hasta destrucción del hábitat. Esta es una metodología que usan algunos investigadores. Incluso lo que se hace es coger una parcela de 10 por 10, por ejemplo, y contratan un bulldozer, por ejemplo. Entonces acá lo que hacen es coger ese bulldozer con todo lo que haya, con matas y con todo, y le echan una volqueta. Luego en esa volqueta se mira qué hay, qué encontraron. O sea, se daña el hábitat. Pero para algunos se justifica, ¿no? Pero yo no lo haría. Es chinchoso, es dispendioso. Entonces es siempre cansón. Y el área de trabajo es de 5 por 5 más o menos. ¿Sí? Entonces, bueno, hay gente que lo trabaja más grande. Captura de observación indirecta. Entonces acá tenemos varias formas, que una que es las trampas de embudo, que también se trabajan en trampas de embudo por mallas de desvío. Entonces ustedes ven acá al investigador que está colocando una trampa, una pared plástica, y acá al final coloca un embudo que es donde van a caer los individuos. Entonces estos animalitos van a correr por acá y van a caer acá después. Las trampas Titfall es otra metodología que se usa también. Se coloca una barrera, una pared, y se colocan al lado y lado canecas de esas grandes de pinturas de 20 litros. Se le harán huequitos para que no se llenen de agua si llueve. Entonces acá el animalito va llegando y por un caen acá. Esto, por ejemplo, hagamos de cuenta que es un estanque y lo encerramos completamente y miramos cuáles son las que llegan y cuáles son las que salen. Entonces acá estoy seguro que con este método podemos encontrar muchos individuos. Ya se ha hecho. Sí, la cosa es que toca estar pendiente, ¿no? Entonces acá podemos mirar, mira, inclusive acá vemos, hay un bichito que está a punto de caer, ¿no? Entonces acá es una forma muy interesante. La búsqueda de escaneo es esa que nosotros tenemos que ir buscando
hoja por hoja, debajo de cada una de las piedritas. Acá miramos todo lo que hace con base al transecto. No es el método adecuado para estimar una población, pero si se usa con estudios de marcado y recaptura, sí se puede hacer. Entonces también hay que mirar esto. Se hacen en algunos sitios pequeños, por ejemplo, se usa mucho en fincas, se usa mucho en sitios donde hay poca intervención y bueno, ahí miramos que hay varias posibilidades de hacerlo. La bioacústica realmente es una técnica que se está usando ahorita mucho y se dice que es el procesamiento y detección de los sonidos de los seres vivos por medios electromagnéticos o digitales. Entonces acá lo que hacemos es percibir el sonido del animal, en este caso esta ranita está cantando, ¿cierto? Y capturamos el canto en un dispositivo digital y luego por medio de un software, por ejemplo acá, y lo transcribimos a este tipo de estructuras. Entonces acá podemos hacer un análisis, por ejemplo, de lo que sucede en cantos cortos, en cantos largos, o en cantos cortos y largos, por ejemplo, o simplemente una sola voz, o los trinos, ¿cierto? Ustedes van a ver acá que simplemente se coge la amplitud de la onda como tal y se saca la frecuencia. Esta frecuencia, inclusive acá se ve mucho mejor, tiene una estructura que nos da una onda en kilohercios que nosotros podemos mirar acá, que es como si fuera la huella digital, ¿cierto? Entonces acá nosotros sabemos de que este animal es muy diferente a este. Entonces acá podemos estimar más o menos cuántas especies encontramos en el mismo sitio, ¿no? Entonces acá una de estas formas también es importante porque precisamente les contaba a algunos hace unos días que este método lo estamos usando con una estudiante mía, una pupila mía que precisamente en esos días hizo una presentación muy interesante, donde estábamos mostrándole los cantos a las personas de algunas comunidades y percibir qué saben las comunidades acerca de ellos por el medio del canto. Dice, esa ranita hace así, qué tal cosa, acá le decimos así, tan, 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 tan. Bueno, también lo he hecho con pájaros también, pero acá en anfibios es bien interesante este muestreo. Y la técnica de marcaje, bueno, entonces acá yo les voy a mostrar varios, que son telemetría, corte de falanges, elastómeros, transmisión pasiva de los PIC, tag y etiquetas alfanuméricas. Entonces acá está, por ejemplo, la telemetría. Realmente me parece chinchoso y incómodo que un Atelopus cargue una cuestión de estas ahí, cuando puede ser más sensible que un predador se lo coma o algo, bueno, eso no sé. Las cortes de falanges decía que se usan también para marcarlos, entonces cuando las unidades están en un miembro, las decenas, las centenas y las milenias. Entonces acá nosotros podemos decir, por ejemplo, si la rana número 01, entonces cortamos este dedo. Si la rana 55, entonces cortamos esta y esta. Si la rana 1555, entonces 1000, ¿cierto? 575, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí miremos que no es algo que me guste hacer, yo no lo recomiendo. Y están los famosos elastómeros. Los elastómeros ya les voy a explicar con detalle. Y los transmisores pasivos integrados, que son los microchips, ¿cierto? Y las etiquetas alfanuméricas flexibles. Bueno, entonces ya voy a hablar cada uno de ellos. Entonces, acá yo les muestro, por ejemplo, cómo quedan. Ay, hijo de madre, qué pena. Bueno, qué pena, es que estaba escuchado esta cosa. Bueno, los elastómeros, bueno, estas fotos y estas imágenes las obtuve en una presentación de una bióloga que nos mostró estos métodos de marcaje, ¿no? Entonces, los elastómeros realmente son unos biopolímeros que se mezclan dos líquidos especiales y se inyectan como líquido y se vuelven sólidos luego dentro del cuerpo del animal. Entonces se aplican debajo de la piel para que sea translúcido y poderlo ver con lámparas de luz ultravioleta, ¿no? Entonces vienen de varios colores, vienen de diferentes formas, se pueden combinar los sitios de inyección. Mire, por ejemplo, acá está el ejemplo. Entonces, pues obviamente, sabiendo qué colores traen y eso, es un método de recaptura bien interesante. No afecta en nada a los animales. Inclusive se pueden reconocer
los renacuajitos, y eso se da mucho en trabajos de monitoreo de campo como tal. Los implantes alfanuméricos son algo parecido, son unos implantes que se colocan con unas etiquetas que ya vienen marcadas como tal. Son etiquetas que ya vienen marcadas como tal. Y acá, yo hago esto. Y acá en donde, por ejemplo, yo las introduzco dentro de una aguja de un calibre generoso y luego levanto la piel del animalito e introduzco. Luego con esta lamparita se puede ver bien. Entonces esta es como la metodología, ¿no?, que se usa también. En reptiles se usan varias técnicas también. Entonces acá yo estoy contándoles a ustedes, por ejemplo, las diferentes formas en las cuales tenemos, por ejemplo, las famosas varas con nylon. Yo usaba una antenita de esas de televisión, de esas viejas, le amarraba un nylon con un nudo corredizo y así era que atrapaba lagartijas. Esta es una forma también que no lastima a los animales. Los muestreos también se hacen por transectos, simplemente por encuentros que nosotros miremos. No tenemos que mirar también si están en un curso de agua. Pues acá también miramos estos, y los transectos se hacen de formas corriendo algunos patrones como tal. Los ganchos herpetológicos son alguna cosa que nos funciona muy bien. Ya los herpetólogos saben de que esto es una herramienta en campo muy valiosa, porque recuerden, compañeros, que uno cuando sale a campo nunca está solo, y a veces esos animalitos se molestan por las visitas, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta. También las pinzas, esas pinzas funcionan de la misma forma que los ganchos, pero estos atrapan el animal, hay que saberlos usar para no lastimarlos. Cuando atrapamos un animal de estos, está la forma de envolverlas directamente en su bolsita de tela, ¿no? Acá hay diferentes tipos de elementos. Voy a tratar de hacerles como un resumen pequeño, ¿cierto? Entonces son para animales acuáticos, es una trampa que entra el animalito, son para debajo del agua, y acá llega. Entonces se colocan semisumergidas para que algunas tortugas entren y pueden respirar, ¿cierto? Aunque ya no se usan tanto porque a veces se descuida el operador y esto se hunde mucho, o a veces el animal se mueve y hace que se hundan y se ahogan. Recuerda que estos no es que sean invulnerables tampoco. Entonces lo que hacemos acá es este tipo de trampas que están hechas en alambre con flotadores. Entonces, ¿qué pasa acá? El animal llega y cae acá adentro y no puede volver a salir, ¿cierto? Entonces, mira, acá están. Esta es como esta. También están las nazas triangulares redondas, los sticks, los varas para serpientes. Hay diferentes formas de hacerlo. Los cuerdas para lagartos, las trampas pitfall, que yo les decían, las trampas de cilindro son más o menos las mismas que se usan para otros tipos de animales también. En reptiles y en anfibios los métodos de muestreo son muy similares, ¿cierto? Entonces acá yo les muestro un dibujo que me pareció muy interesante. Eso es de Nicolás Urbina, donde muestra cuál es el inicio del transecto y el final del transecto. Entonces acá yo comienzo a mirar. Esto es lo que yo voy a mirar. Acá puede ser también otro ejemplo. Ustedes se dan cuenta que acá están revisando un ejemplo. Hay otro ejemplo que también sucede, que está donde usted comienza a mirar acá por diferentes muestreos de este tipo, bueno, etcétera. Ustedes van corriendo a través del bosque, haciendo un camino, bueno, etcétera. Acá miran y es un muestreo muy significativo. De esta forma también ustedes pueden también hacer una cuadrícula donde usted llega a manejar también como una especie como de recorrido, o algo más caótico, no simplemente siguiendo un sendero que ustedes pueden hacer simplemente buscando algo, simplemente que recorramos todo el sitio. Y acá podemos. Entonces eso es más o menos como esto. Entonces son los diferentes tipos de transectos que nosotros podemos hacer. En estos transectos tenemos que empezar también a mirar en la parte auditiva, la inspección en sitios de apareamiento. Tengo que mirar los árboles, tengo que mirar debajo de las piedras. Mucho cuidado con las serpientes, obviamente. Y también existe la posibilidad de las parcelas de hojarasca, ¿no? Este sistema que yo les acabo de mostrar acá, estamos cogiendo, se puede también colocarle unas estacas, por ejemplo, como acá estamos colocando unas estacas, y esto se le puede también trazar unas cuerdas y mirar cada una de esas parcelas. Entonces generalmente se trabajan parcelitas de 1 metro o de 50 centímetros, y empezamos a mirar, empezamos a mirar qué hay ahí, comparamos con lo que encontremos acá en esta otra, y etcétera. Así seguimos haciéndole como la ayudita.
Bueno, eso era en herpetos. O sea, yo también les estoy diciendo acá que hay muchos métodos que todos estamos usando. Todavía no estaba hablando de lo que es toda la cantidad de aspectos que se usan. En aves también voy a tratar de ser muy enfático, muy ejecutivo, porque también hay muchas técnicas. Simplemente les voy a hablar acerca de algunas que conozco. Estas que estoy hablando ahorita, por ejemplo, líneas de transectos, puntos de descenso, conteo de refugios en nidos, conteo de bandadas y especies migrantes, caminatas al azar y respuestas a grabaciones. Entonces voy a contar acá una que yo usé en mi tesis doctoral que me gustó bastante, que era simplemente coger un círculo. Yo me sentaba en el centro con una red de camuflaje, yo estaba totalmente camuflajeado, llegaba y dividía este círculo en cuatro partes, ¿cierto? Entonces acá estoy, perdón lo torcido de la línea, donde cada uno de estos cuadrantes comenzaba yo a analizarlos, ¿cierto? Comenzaba yo a analizarlos, entonces yo contaba los animales que cogían en este primer cuadrante los primeros 15 minutos, entonces yo cogía todo lo que salía acá primero, ¿cierto? Todo lo que salía acá primero lo cogía yo y lo contabilizaba. Solamente contaba las aves que venían en estas direcciones, ¿cierto? Entonces es importante. Y las que vienen acá. ¿Por qué no en otras? Porque básicamente estoy teniendo en cuenta que si lo hago en otras direcciones, pues obviamente vamos a tener un conflicto con las que llegan y con las que van, ¿cierto? Entonces, si yo tengo una ave que haga un movimiento así y luego acá, entonces estoy contando dos veces ese mismo animal, ¿cierto? Entonces es como para tratar de que ustedes lo entiendan de una forma más clara. Luego 15 minutos acá, luego contaba los otros 15 minutos acá en este otro cuadrante. 15 minutos acá, todo lo que pasara de un lado hacia el otro, entonces yo llegaba y cogía y lo contaba, ¿cierto? Luego pasaba los otros 15 minutos acá, bueno, etcétera. Hacia los 4 cuadrantes se me demoraba 1 hora por cada sitio y al final simplemente lo que hacía era pasarme a otro sitio diferente. Entonces, como tenía varios colaboradores, entonces 1 hora en este sitio, otra hora en este sitio, entonces era más o menos entre punto y punto, era más o menos entre 150 a 200 metros de diferencia cada uno. Donde también hay otra persona exactamente haciendo lo mismo que yo estaba haciendo en este cuadrante. Entonces estaba haciendo acá y acá. Entonces hago lo mismo. También de la misma forma, inclusive teníamos los mismos patrones de cuadrantes. Entonces el sitio acá adentro era básicamente una carpita de esas que se usan para playa, de esas que vienen, de esas baraticas. Entonces la pintamos con colores tierra, con aerosol, o sea, café, negro, verde oscuro, y le colocamos una polisombra. En la polisombra le colocamos un huequito en el cual podíamos ver, ahí estábamos nosotros adentro, con la guía de aves, binoculares y cámara, y con radiocomunicaciones para preguntarle a los compañeros cómo estaban. Obviamente hacía un calor horrible, imagínense eso a las entre 4 y 5 de la tarde en Armero Guayabal, calor chévere. Bueno, hay que tener en cuenta que una cosa, en este método hay que tener en cuenta que a las aves cantoras, los que tengan habilidad de reconocer aves cantoras, hasta 200 metros se pueden también determinar y también se cuentan, ¿cierto? La desventaja de este método es que requiere conocimiento previo de las especies, ¿cierto? Entonces acá nosotros vamos a encontrar una cantidad de cosas. A propósito, les quiero hacer este comentario. Estos tucanes, Pterulosus torcuatus, el grupo en el que yo pertenezco hizo la primera descripción de este animal en Armero después de casi 25 años. Eso fue en el 2010, 2011, no me acuerdo, fue en el 2011. Entonces fue ese ratico ya. Antes no se sabía que tenía ese animal ahí y nosotros lo volvimos a pillar ahí en toda la entrada de la granja de Armero. Entonces, bueno, los métodos de descenso de aves, cuando hablamos de métodos no invasivos como el anterior, entonces tenemos, como les decía, una particularidad que es que no afectan para nada la biología ni el comportamiento del animalito. Otro método de observación por puntos de conteos, por ejemplo, acá yo estaba con unos estudiantes en una práctica, una vez en una hacienda acá cerquita, y entonces llamamos los equipos ópticos y simplemente les enseñé a usar las guías. Esa es otra desventaja, hay que aprender a usar las guías. Ustedes cuando vayan a hacer una salida a campo para ver aves, ustedes tienen que irse vestidos de una forma especial, no tienen que irse vestidos de colores fuertes, siempre tienen que ser siempre con colores tierra, ¿cierto? Lo más camuflajeado posible. Pues tratar de no usar ropas militares porque usted sabe que estamos en un país medio conflictivo, entonces no es conveniente, pero sí podemos usar ropas negras, oscuras, azul oscuro, café, verde oscuro, con manga larga, les pido yo a mis estudiantes porque no quieren que los piquen los bichos, buena protección para el sol
y un cangurito, una mochilita o algo, ¿cierto? Entonces es de pronto el método más divertido de ver aves. O sea, este es el método que usan la mayoría de pajareros. ¿Por qué? Porque están caminando por un sendero, se paran en determinado sitio, comienzan a ver bichos. Por ejemplo, ahí los muchachos estaban viendo un grupo de aves que estaban en una laguna cercana. Entonces ahí están viendo las laguneras, que son sitios muy chéveres para ver también. Acá les muestro, por ejemplo, luego de los métodos invasivos. Acá, bueno, acá esta foto de haberla colocado después. Pues estamos hablando de métodos invasivos de muestreo, donde este gavilán nos cayó en una red de niebla. Imagínense lo complicado que fue sacar. Yo aproveché y me tomé la fotico. Ahí tiene una cara trasnochado, porque claro, estas muestreos se hacen muy temprano en la mañana, de las 5 de la mañana hasta más o menos 9 de la mañana. Y la noche anterior no dormimos nada por estar raneando como hasta las 3 de la mañana. Bueno, entonces ahí se nota la cara trasnocho, pero más divertido. Ahí estoy también mostrando otro perico que nos cayó en una red de niebla, también en una hacienda acá cerquita de Ibagué. Entonces acá les muestro los métodos de captura. Entonces hablamos de redes de niebla, que yo les estaba comentando acerca de ellas. Son unas redes especiales que se usan se hacen con base en un hilo especial, que generalmente es un poliéster de alta densidad, que es un poliéster muy fino, como una seda, ¿cierto? Y entonces estas redes son varias, o sea, estas redes de niebla se colocan con unas varas, unos soportes, tienen unos tensores que son estas cuerdas que vienen fijas acá, y acá tienen una especie como de bolsillos. Estos bolsillos es donde cae el ave, mira, hablando de Pterolustres torquatus, que ahí está. Caen dentro de estos bolsillos y obviamente esta es la forma de capturarlas. Entonces se colocan muchas en una sola línea. Se colocan generalmente en los pasaderos, en los de sitios de descanso, bueno, etc. Otra forma también de usarlas es de usar trampas para capturar los animales, es con trampas. Generalmente esta trampa yo la he visto usar, ¿sí? Pues por algunos investigadores, donde colocan un pajarito adentro y cuando quieren atrapar de lo mismo, ¿no? Entonces capturan por una red de niebla un bicho de estos, lo meten en una jaulita de estas, él hace el llamado, llegan los otros a visitarlo y aquí apenas llega Trun, se caen acá al fondo. Es una trampa captura, funciona igual que estas, ¿cierto? O las armas de fuego, ¿no? Entonces también, bueno, ellas son elementos, realmente no son muy amigos los métodos de captura como tal, me gusta más el monitoreo no invasivo. Y entonces cuando nosotros tengamos ya los datos consignados, una tabla, una planilla de datos de monitoreo, tiene básicamente varias cosas. El nombre del sitio, donde yo coloqué pues el nombre del sitio, por ejemplo, finca tal, las coordenadas en X y Y, donde empezamos y donde terminamos. Estamos hablando de altitud, fecha de muestreo, la hora de inicio y hora de finalización. Y acá, como estamos haciendo un trabajo con arreglos agroforestales, entonces acá no pastura degradada, árbol dispersos en potrero, banco forrajero de leñosas, sistema silvopastoril y bosque primario. Entonces, según el sitio, entonces yo marco acá hoja número, porque son varias, el responsable quién hizo eso, la cantidad de animales vistos, por ejemplo yo vi 2 de tal género, tal especie, si no me sé esto no importa, macho, hembra o desconocido, porque hay algunos animales que es muy difícil saber el sexo, la hora en que lo vimos, el método de avistamiento, si fue auditivo, visual o ambos, y las coordenadas donde lo vimos, y acá la altitud. Entonces esto nos ayuda como para crear un mapa, ¿cierto? Entonces acá en este mapa podemos ubicar especialmente las especies que nosotros creamos acá. Esos comentarios también me ayudan de pronto como para identificarlos, ¿no? Por ejemplo, estaba comiendo, estaba haciendo nido, estaba haciendo tal cosa, bueno, etcétera. También hay cositas. Para mamíferos, ya para ir terminando, entonces les quiero comentar algunas cosas. Si ustedes se dan cuenta, esta foto es de un rastreo que hicimos de un felino y acá hay un canino. Entonces acá es un sitio donde frecuentan los cazadores. Luego les contaré la historia de esta foto. Esto es un proyecto que nosotros estamos metidos hace rato, donde tratamos de hacer como un banco de huellas de nuestro bosque seco. A estas huellas las encontramos acá cerquita de Ibagué, en un sitio que es de la universidad. Y al haber felinos de este tipo grande felino, pues mediano felino, esto es huella de un tigrillo, si no estoy mal, al lado de huellas de perros es porque hay cazadores. O sea, los perros no se meten allá nomás, ¿cierto? Entonces acá coloqué esta. Bueno, luego les explico un poquito más de esto. Los métodos de captura, hay unos invasivos y otros no invasivos. Entonces también tenemos que mirar según el tamaño del mamífero. Entonces hay unas trampas letales y otras no letales, y unas trampas de captura. Las no letales son de captura, ¿no? Entonces empecemos por las letales, como las trampas Víctor o las trampas pegajosas. Estas trampas no las recomiendo porque la muerte es muy fea.
¿cierto? Y pues no me ayudan como mucho tampoco. Yo prefiero esas trampas donde los animales quedan vivos. Una trampa tomahawk, por ejemplo, como esta, es una trampa grande, es una trampa hecha en un material, una malla galvanizada grande. En esta platina se coloca el cebo. Luego les explico cómo hacer un cebo de buena calidad. Luego en clase les explico, acá no. El video lo pueden ver otras personas y no aguanta. Entonces, pues coloca acá el cebo, ¿cierto? Se coloca el cebo de acá en una pequeña cantidad. El animal entra por acá cuando eso está armado. Al pisar este cebo, esta trampa se cierra de esta forma, impidiendo el paso, ¿cierto? Entonces también es como una forma como de hacer esto. Las tapas Sherman son unas trampas que son plegables, son más pequeñas. Esta trampa no mide más de 20-30 centímetros. Están hechas en acero galvanizado y funcionan de una manera similar. Acá adentro le colocamos el cebo como tal y la armamos esperando que cuando entre el animalito pise y no se cierre y quede completamente la caja cerrada. Entonces esto se cierra, ¿cierto? Entonces acá. Hay otras trampas que estas las venden inclusive en las plazas de mercado, ¿no? Me gustan porque no lastiman el animal. Esta la usan mucho en el campo para capturar los ratoncitos. Entonces son unas trampas en que usted coloca dentro las presas o el cebo, mazorca, granos o alguna cosa. El bichito entra por acá y no puede volver a salir. Entonces eso es algo que nos puede ayudar ahí a mejorar algunas cosas. Los métodos indirectos también están otros. Bueno, yo solamente estoy comentando algunos métodos, no todos. Acá estamos hablando de mamíferos grandes y medianos, entonces estamos hablando de trampas de pelo. Por ejemplo, uno puede colocar en algunos sitios unos adhesivos especiales esperando que el animal se restriegue o marque su territorio ahí. Las famosas cámaras trampa, que son las cámaras especiales que tienen unos LEDs que actúan como flash, ¿cierto? Y son cámaras de muy alta resolución. Y estos sensores generalmente lo que hacen es activar la cámara por medio del movimiento, permitiendo grabar video o fotografía. Son cámaras muy sensibles y toca calibrarla. Luego les explico cómo se hace eso. La recolecta de excretas también es algo importante. Acá no tenía una regla, entonces yo usé un encendedor. Yo en esa época fumaba cigarrillo, entonces cargaba mi encendedor siempre. Entonces esto es una forma también para saber que esos animalitos, el tamaño, ¿no? ¿Y por qué me interesó esto? Porque luego yo supe por medio de esta excreta que en el sitio había tamandúa. Esta es una excreta tamandúa. ¿Por qué supe que era tamandúa? Con un palito la desbaraté y saqué adentro puros esqueléticos de hormiga. Entonces ya sé qué es eso. Acá hay otra huella de tigrillo en el mismo sitio donde estamos haciendo antes. Estas son las reglas que nosotros usamos en ese tipo de cosas. También es importante, otra cosa para los métodos no invasivos, son los reportes de la comunidad, ¿cierto? No llega y las entrevistas son algo muy importante en este tipo de trabajo, porque de una u otra forma las comunidades son las que saben qué animales hay. Entonces, ¿uno qué hace para este tipo de cosas? Uno puede llevar fotografías, dibujos, grabaciones de los cantos de los animales, de las voces que tienen los animales y otras cosas que nos ayuden a identificarlos, ¿cierto? Entonces, quijadas, excretas, osamentas, bueno, etcétera, cobernos, pieles, dibujos, fotos, bueno, etcétera. Y bueno, muchachos, yo les quiero agradecer mucho que me hayan escuchado y tenido paciencia hasta ahora. Y también les quiero recordar, por favor, que cuando vayamos al monte recordemos que no estamos solos. Por eso esta foto de este lindo animalito acá en el bosque. Estuve en un sitio de muestreo que estaba yo con mis estudiantes. Entonces mucho cuidado. Bueno, muchachos, muchas gracias. Nos vemos entonces y espero que sigan viendo estos videitos. Chao, chao.